Buenos días, soy Biel Cortadellas de maxperience.com. Os doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. En esta ocasión estamos con Álvaro López, mentor y formador experto en reinvención profesional de autorrealizarte.com. Y hoy vamos a hablar de reinvención profesional, un temazo que en estos días y con todo lo que se nos viene encima puede ser algo muy interesante y que mucha gente se está planteando. Álvaro, te doy la bienvenida a esta entrevista, a este congreso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Biel. Me encanta poder estar aquí. Me encanta que me hayas invitado y espero de verdad, de corazón, que tanto esta entrevista como el resto ayude a todas esas personas que están en el otro lado y que les permita, pues, a lo mejor hacer un pequeño clic de conciencia o incluso, ¿por qué no tomar decisiones importantes para tener una mejor vida de aquí en adelante? Este es el propósito. Empiezo todas las entrevistas preguntando lo mismo y es ¿cómo has vivido tú esta situación de confinamiento, esta pandemia del coronavirus y cuáles han sido las herramientas que quizá llevas tiempo utilizando, quizás has empezado a utilizarlas ahora, pero que te han servido para vivir esta situación pues con bienestar y con conciencia? Bueno, pues yo esta situación la he vivido como en dos fases, ¿vale? La primera fase fue la de desconcierto, vamos a llamarla, que fue cuando pues sucedió todo esto de que teníamos que aislarnos y demás, ¿no? De hecho, hubo una fase previa incluso en la que yo pensaba que esto no iba con nosotros y luego pues la realidad te pone en tu sitio y te dicen, venga, pues te tienes que quedar en casa y demás. Y en esa fase, yo que soy una persona que de verdad me propongo muy firmemente no estar en contacto con medios de comunicación desde hace bastante tiempo, porque creo que te roba muchísima energía y demás. Confieso que me convertí un poco en junkie del coronavirus, ¿vale? Entonces estaba como muy atento a todo lo que pasaba, a ver qué había que hacer. Me preocupaba mucho mis padres, ¿no? Que son ya muy mayores y de algún modo pues estaba como muy pendiente, ¿no? Y, y estaba disperso. O sea, confieso que hacía mucho tiempo que no me encontraba con ese nivel de dispersión, de energía bueno, tan poco enfocada. Hasta que decidí que, pues, bueno, que eso tenía que cambiarlo y pasé a tomar la rienda de esa situación y hacer mi vida, pues como venía siendo tradicional. Yo, por suerte, trabajo de forma remota, con lo cual no ha cambiado realmente nada. O sea, mi día a día, eh, a, a mí me pasan los días y no me doy apenas cuenta porque tengo la suerte, la fortuna de que mi trabajo sigue estando ahí. O sea, no he perdido ni clientes, ni trabajo, ni nada. Y además me gusta lo que hago, con lo cual todos los días me levanto y me pongo a hacer cosas que realmente me interesan, me motivan y por lo tanto pues no ha cambiado realmente mucho. Sí que cambió, pues como digo, haría al principio por esa situación de cambio en la que, en la que sobre todo me preocupaba mi familia y demás, pero luego pues he vuelto a mi rutina habitual y la verdad que pues no me siento especialmente mal. O sea, tengo también la fortuna de tener un pequeño jardincito. Esto no es el bosque. Sí que me quería sentar aquí afuera un poco a propósito para que podáis disfrutar también de este ambiente y bueno, yo creo que eso también me da un importante desahogo. Genial. ¿Y cuáles dirías? Porque encuentro interesante este punto. A ver, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Pasar primero por una fase de shock y después poco a poco irse readaptando a esta nueva realidad. ¿Cuáles dirías que son las herramientas que te han permitido esta readaptación más o menos rápida a la nueva situación, por decirlo de alguna forma, y también la capacidad de aceptar esta nueva situación de una forma que no te suponga un conflicto constante, por decirlo de alguna forma? Pues es interesante esto. A ver, lo que me lo ha permitido sobre todo es conocerme. Yo ya me conozco, yo ya sé que me hago fácilmente adicto a los dramas, ¿vale? A los dramas, digamos, estos grandes. Me acuerdo cuando el 11S, ¿no? También estaba como muy pendiente de todo lo que pasaba. Y entonces darme cuenta de que estaba cayendo de nuevo bueno, pues en ese morbo, entre comillas, vamos a llamarlo, no sé cómo decirlo, pues me permitió decir, oye, o sea, déjate de historia y vuelve a lo que estás habituado, a lo que estás habituado, ¿no? O sea, a tu rutina y
y simplemente, bueno, pues siguiendo mis hábitos normales. Yo medito por las mañanas. Eso me permite estar en calma y hago mis planificaciones diarias y entonces pues sé lo que tengo que hacer cada día y realmente sí que me alejo de los focos de cosas que me perturban, pero desde las noticias, que ya no las veo ni le presto atención, hasta cuando hablo por teléfono con mi madre y empieza a darme la chapa y con, "Ay, porque han hecho no sé qué", digo, mira, mamá, cuéntame qué serie de Netflix estás viendo, ¿no? Intento cambiar el foco para realmente no entrar de nuevo en esa energía que yo sé que, que me perturba, ¿no? Entonces, yo diría que es tan sencillo como el tener capacidad de tomar conciencia de qué realmente es lo que te roba energía y qué es lo que te la da y tener capacidad de decir que no, ¿no? Que muy a menudo no somos capaces de decir que no. Pues no enciendo la tele, no hablo de ciertas cosas, no tal. Y eso para mí ha sido, digamos, como algo que realmente me ha ayudado. Pero claro, para eso pues tengo que conocerme, tengo que saber dónde están mis debilidades, ¿no? Claro. Es súper interesante porque es realmente así, ¿no? Que cuando uno se conoce sus puntos flacos y es consciente de ellos, es mucho más fácil poder tomar las decisiones adecuadas para no regodearte, ¿no? En todo eso. Bueno, puedes regodearte, porque, a ver, todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Pero, pero cuando ya eres consciente de que te estás regodeando, o sea, puedes entrar en esa pataleta de niño pequeño que tiene un periodo de caducidad. O sea, no vas a poder estar ahí en esa energía todo el tiempo, ¿no? Es como yo qué sé, la, la persona, no voy a decir la chica porque si no me van a decir, la persona que pierde su pareja y se encierra en casa y se pone a llorar, a comer helado y no esa imagen que tenemos todos de drama, de que sé que además me estoy... Bueno, eso al final tiene, si tú realmente eres consciente de que está sucediendo, tiene fecha de caducidad, ¿no? Y no pasa nada por regodearse, ¿no? Yo lo que sí que quiero dar un mensaje, porque conozco que veo muchísima gente que tiene esa intención bien de crecer y está permanentemente culpándose de, mira, si me sé la teoría, pero no lo hago. Mira, no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ser es permanentemente resilientes y siempre que caigamos en nuestras debilidades, pues decir, oye, no, vale, ya eso ya está en el pasado, ahora voy a enfocarme en lo que sí que puedo hacer. Es como, yo diría que es como la meditación, ¿no? En la meditación, por mucho que queramos hacerla perfecta, incluso el que lleva 10 años meditando, siempre pierde la atención, ¿no? Y el decir, bueno, ya no vale, o culparte porque ya has perdido la atención, es una tontería. O sea, lo interesante es decir, vale, ahora he vuelto a tomar conciencia, bueno, ahora tomo las riendas y ya está, ¿no? Pues totalmente, es que resuena muchísimo con esto. Además, es un mensaje transversal entre todas las entrevistas que he hecho por el momento. Me parece súper interesante porque es como tú dices realmente, no podemos estar todo el rato en modo, en modo superhéroe, por decirlo de alguna forma. Ah, Y además, querer estar en ese modo y no aceptar todos los otros modos que tenemos nos aleja de poder seguir creciendo, porque claro, la posibilidad de crecimiento está en ese modo que estás en ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y tal y como dices, la meditación es exactamente así, ¿no? Tú estás meditando, pierdes la atención, cuando empiezas a juzgarte por haber perdido la atención o por no estar en el espacio en el que crees que tendrías que estar, te estás alejando y en el momento en el que eres capaz de aceptar todo eso, de darle la bienvenida a todo eso, el pack entero, te vuelves a poner en el lugar adecuado para seguir meditando, ¿no? Aceptando correcto. todo lo que está ahí. Pues eso es trasladable a lo que es la vida. Totalmente, totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias por esta intro y si te parece, ostras, es que el tema de la reinvención profesional en este momento realmente creo, de hecho tu ponencia se llama Reinventarse en tiempos de crisis. Ujú. Entonces, voy a empezar por el final de la frase, crisis. Hay como voces de crisis por todas partes, ¿no? Mucha peña que seguramente se estará planteando, hostia, ¿qué va a pasar con mi vida, con mi trabajo, con el trabajo, con la economía, con no sé qué, ¿no? Entonces, me gustaría, en primer lugar, quizá
a hablar un poco de eso. ¿Qué le dirías a toda esta gente que está no sé cómo decirlo, con la duda, con el miedo, con la incertidumbre, ¿no? De qué va a suceder con toda la situación económica, con su situación laboral y desde tu perspectiva, desde la perspectiva de una persona que se ha reinventado y que está viviendo de su pasión? ¿Qué les dirías a toda esta gente que está en este momento en el que no saben qué va a pasar cuando el día 9 poder abrir la puerta de su casa y volver a salir a la calle? Bien, lo primero es el replantear qué es esa crisis, ¿no? Es decir, el pensar qué es exactamente esto de crisis, ¿no? El título es está un poquito puesto a propósito para llamar la atención, pero realmente al final la crisis no es nada más que una bofetada de realidad de algo que yo creo que no nos dábamos cuenta. O sea, y es que vivimos en un entorno 100% incierto. O sea, hemos pensado durante muchísimo tiempo que todo esto, que una serie de cosas estaban garantizadas y, y no es así. O sea, vivimos en un entorno incierto, ¿no? Vivimos en una era abundante también. Vivimos en una era en la que, por suerte, todo esto que estamos viviendo, lo estamos viviendo con una capacidad de resolución brutal. Esto le pasa en otra época, en otro momento, y no tenemos esta capacidad de respuesta ni mucho menos, ¿no? Yo creo que todo eso, esta crisis es como esa bofetada que te dan y de repente dices, vale, estoy aquí. Pero no quiere decir que, que, que hace 2 meses estuviera en otro sitio. Estabas en la misma realidad, exactamente la misma realidad de incertidumbre en la que estás ahora. Lo único que pasa, a no ser que te haya cambiado mucho la historia, pues porque, yo qué sé, porque hayas perdido el trabajo y una serie de cosas, en lo cual, pues obviamente ahí tienes que empezar a definir exactamente estrategias para poder resolver las prioridades, tus prioridades, ¿no? Pero para el resto, para las personas que realmente están, digamos, que dentro de un mes van a volver, entre comillas, a la normalidad, no ha cambiado nada. Y si piensan que, que van a volver a esa normalidad, volverán a esa normalidad, porque yo no creo que vaya a ser muy diferente. Sí que va a haber cosas que va a cambiar, porque, digamos, hemos entrado en una conciencia conjunta de que, de que estamos en esta situación, pero no creo que vaya a cambiar excesivamente. Es decir, el que quiera volver a la normalidad, volverá. Ahora, la cuestión es, ¿quieres volver a la normalidad? Esa es mi pregunta. Porque esta bofetada en la que ahora de repente has despertado a muchas cosas, te está dando una oportunidad. En mi opinión, nos está dando una oportunidad. Una oportunidad de empezar a tomar decisiones que realmente nos lleven a evolucionar y a vivir la vida como queremos, ¿vale? Entonces, yendo a la primera parte de todo el nombre este, de lo que es la reinvención, ¿vale? Pues es una oportunidad la que tenemos ahora de reinventarnos. Y esto no es únicamente para aquellas personas que estén viendo amenazar su puesto de trabajo, porque cuando tú de algún modo estás viendo que hay una amenaza sobre tu puesto de trabajo porque ya lo has perdido y demás, entras directamente en modo supervivencia. Entras en el modo de tengo que resolver esta situación para ganar dinero. Y obviamente aquí el ser humano es relativamente básico. Hemos aprendido a entrar a subsistir en este sistema de una determinada manera y, y obviamente pues tenemos que atender esas prioridades. Pero, pero también es una buenísima oportunidad de reinventarnos a todos, y digo a todos, hasta los que ya estamos bastante evolucionados, para seguir reinventándonos y seguir viendo hacia dónde queremos ir, ¿no? Y, y eso yo creo que debería ser como casi obligatorio, porque es como una responsabilidad que tenemos frente a los que realmente no pueden. Yo siempre pongo el ejemplo de los abuelos, ¿no? O sea, nuestros abuelos nunca se pudieron permitir este lujo de pensar qué podían hacer con su vida, eso era un lujo inalcanzable para la mayoría, ¿no?
y realmente inalcanzable. Era personas que estaban en ese modo de supervivencia real, no en el que nosotros nos hemos fabricado para subsistir en un sistema en el que necesitamos una pantalla plana de última generación para realmente sentir que estamos sobreviviendo en el sistema. Pero también no tenemos que irnos al pasado. También en este presente en el que vivimos, me gusta poner el ejemplo de un cooperante que conocí, me comentó que una vez es pediatra, ¿vale? Que una vez fue a un sitio en vía de desarrollo, en el tercer mundo, y estaban atendiendo a unos niños que estaban en una situación muy precaria. Y entonces, bueno, en esa conversación del pediatra con la niña, o sea, un pediatra que recientemente llegaba allí, pues le preguntó a la niña que qué quería ser de mayor, ¿no? Esa pregunta tan inocente que se hace en todos los contextos. Y la niña le contestó lo siguiente, le contestó, pero se puede elegir. Claro, nosotros damos por hecho que se puede elegir porque vivimos en un contexto en el que sí que podemos elegir. Y como sí podemos elegir, tenemos la responsabilidad de realmente hacerlo frente a aquellos que realmente no pueden hacerlo, ¿no? Y decía anteriormente que damos por hecho que todo es de una determinada manera. Y ahora de repente nos hemos dado cuenta de que no es garantizable absolutamente nada. Pues tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en el que sabemos, o sea, este minuto, esta hora, la semana que viene, para hacer realmente las cosas que de verdad son importantes para nosotros. Y reformulando lo que es la reinvención, bien, no es un fin. La reinvención es, tengo que llegar ahí, tengo que tener ese trabajo ideal. Todo eso son cosas que nos fabricamos en la idea. La reinvención es un proceso que empieza desde este momento, desde el momento en el que tú tomas la decisión de que voy a empezar a cambiar cosas, voy a quitar las cosas que no me interesan, voy a empezar a definir mis prioridades y voy a empezar a reformular quién soy yo para empezar a ser otra persona, que es eso, reinventarse, o sea, es empezar a ser alguien diferente que realmente me haga sentirme más satisfecho con quién soy. Fíjate que habitualmente lo que hacemos es proyectar todo. O sea, mi jefe es el malo, mi no sé qué. Todo está ahí fuera. La empresa, el sistema, el gobierno, todo. Pum, pum. Pero si realmente, más que esa frase hecha, ¿no? que yo mismo utilizo, ¿no? De despide a tu jefe, lo que tienes que es de despedirte a ti mismo. Despide a la parte de ti que realmente está impidiéndote disfrutar de esta vida al máximo o en la máxima, digamos, posibilidades que tú tienes actualmente, ¿vale? Que son seguramente muy superiores a las que tú estás disfrutando, ¿vale? No sé si todo esto se entiende porque yo me enrollo mucho, pero... Se entiende muy bien y te invitaría a profundizar un poco más en esto porque has empezado a explicar lo que significa reinventarse. Yo te invito a profundizar en esto, en qué significa reinventarse, con qué partes de ti mismo te conecta, de qué estamos hablando exactamente cuando hablas de reinventarse. Vale, es una muy buena pregunta porque, a ver, al final ocurre bien como con cualquier otro concepto que no sea tangible, ¿no? Es decir, una manzana, sabemos todo lo que es una manzana porque es tangible, ¿no? Pero los conceptos que no son tangibles al final están dentro de la interpretación de cada uno. Y como yo interpreto la reinvención, es como una evolución de la identidad, ¿vale? O sea, la reinvención empieza desde el momento en el que tú sientes que no quieres ser la persona que eres. En el ámbito laboral yo no me identifico con este rol, con esta profesión, con este entorno, ¿vale? Entonces, como yo no me identifico con esto, necesito cambiar, ¿vale? En ese momento ya estás empezando a reinventarte, ¿vale? Porque tienes la necesidad, el ser humano tiene la necesidad básica de identificarse con cosas. Por eso nos afiliamos a partidos políticos, a ideologías, a equipos de fútbol, a ropa, a un montón de cosas, ¿no? Todo eso es lo que constituye nuestra identidad y está bien, porque es necesario. Ahora, cuando nos sentimos, yo siempre pongo el ejemplo de la ropa porque creo que es muy gráfico. Cuando no nos sentimos a gusto con algo, pues tenemos que empezar, con algo que nos ponemos, tenemos que empezar a cambiarlo, ¿vale? Y yo les digo a mis alumnos que
en cuanto tú eres capaz de desapegarte de quien tú, de ese rol que tú has venido interpretando durante mucho tiempo, ya estás en plena reinvención y ya realmente te has liberado muchísimo, ¿vale? En la interpretación de que no es tan importante hacia dónde llegue. Porque es que creo que esa pregunta de qué quieres ser de mayor, bien, lo que trata es encajonarnos, de encasillarnos. Es decir, hemos pensado que tenemos que ser una cosa. Y entonces, como es tan potente y tan importante la definición laboral de quiénes somos a nivel laboral, fíjate si es importante que una de las primeras cosas que hacemos cuando nos presentamos a otras personas es: hola, soy Álvaro y soy ingeniero, porque es como algo que realmente forma parte de nuestra identidad. Vale, cuando nosotros decimos, vale, no tengo necesidad de identificarme profesionalmente, sino que, bueno, si tuviera que definirme, pues soy una persona que hago esto y que realizo estas cosas en este momento y a lo mejor mañana otras cosas, pues nos liberamos de esa necesidad de estar encajonados, ¿vale? Y en ese proceso vamos investigando y vamos explorando nuevas realidades de nosotros mismos, ¿vale? Es decir, el proceso de reinvención no es una elucubración únicamente reflexiva. Sí que es verdad que es importante tomarse un tiempo de introspección para entenderse uno mejor a sí mismo, pero luego otra parte del autoconocimiento es a través de avanzar y empezar a explorar diferentes caminos, ¿vale? Entonces, tú te vas a ir poniendo a ti mismo en nuevos roles, que esto es lo que hace un joven cuando está empezando a explorar, digamos, su identidad, empieza a relacionarse con un nuevo grupo de amigos, de personas, y va viendo que aquí encaja y aquí no encaja. Bueno, pues esto es algo que tenemos que seguir haciendo y empezar a exponernos en distintos ambientes para ver qué significa realmente eso, para confrontar qué es lo que hemos pensado en relación a ciertas cosas, ¿vale? Y de esa manera lo que hacemos es expandir nuestra visión de quiénes somos nosotros, no de la realidad, o sea, de quiénes somos. Porque realmente yo considero que somos súper amplios. No voy a decir ilimitados porque sería como muy soberbio, pero sí que creo que somos muchísimo más extensibles de lo que somos, de lo que estamos experimentando actualmente. Pero lo que nos falta es salir de ahí, empezar a ponernos a nosotros mismos en otros ambientes, en otros lugares, con otras personas que realmente nos permita reinterpretar quién somos para empezar a decir, pues yo me siento más a gusto con este rol de mí mismo, ¿no? Por poner un ejemplo un poco gráfico, ¿no? Puede suceder que, y además en el tema laboral, ¿no? Puede suceder que tú hayas acabado siendo abogado porque en tu familia, desde tu bisabuelo, eran todos licenciados en Derecho y todos estudiaron abogacía, y tú has asumido profundamente que ese es tu rol, y como si estuviera en tu ADN, ¿vale? Entonces, si tú no sales de ese entorno y si te quedas ahí, pues quizás empieces a rechazar los artistas callejeros, ¿no? Bueno, pues ponte en contacto con ellos, habla con ellos, siéntate un rato a ver qué significa eso, ¿no? Entonces podrás reinterpretar esa realidad que tú mismo has construido dentro de tu cabeza, ¿no? Y entonces podrás reinterpretar no solamente el exterior, sino a ti mismo y empezar a decidir si quieres seguir siendo ese abogado rígido o si quieres pues, evolucionar y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Wow. ¿Y qué crees que aporta vivir este proceso, ¿no? Porque como decíamos, no es una finalidad en sí, no es llegar, bueno, también es posible que llegue este momento en el que consigas definir mejor el tipo de trabajo, de dedicación profesional que a ti realmente te llena, pero digamos, el solo hecho de empezar a recorrer este camino, ¿qué crees que esto te aporta? Si quieres, a ti a nivel personal, ¿qué te ha aportado? Pero también lo que aporta en general el simple hecho de elegir recorrer este camino de reinvención. Bueno, lo que te aporta es vivir con congruencia, que para mí es el éxito vital. Para mí el éxito no está en el destino, nunca, está en cómo estoy viviendo mi vida actualmente. O sea, yo creo que esa es
Y realmente al mismo tiempo es una parte muy difícil, Biel, porque hay que romper con muchas cuestiones que están ahí dentro y que están enterradas y que incluso, bueno, pues que no son agradables de rascar, ¿no? Pero yo creo que te da la posibilidad de decir, coño, pues estoy viviendo la vida que yo quiero, ¿no? Lo mencionábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Cómo, por ejemplo, yo en mi caso podría tener un negocio con muchísima más facturación y demás, pero el tener ese grado de conocimiento de quién quiero ser y de cómo quiero ayudar a los demás y demás, a mí me permite, y cómo quiero disfrutar mi vida con las personas a las que quiero y demás, me permite decir, bueno, es que yo quiero llegar hasta aquí, porque mm, no me interesa ir mucho más allá, eh, aunque haya una parte de ese ego, digamos, que todavía está ahí, que le interesa mucho el estatus y que le interesa mucho el dinero y todas esas cosas, porque al final, bueno, pues es un golosa, ¿no? Eh, pero aunque esté esa parte de ahí, tú dices, oye, que déjate de historia. O sea, yo aquí estoy bien y si voy más allá, a lo mejor no estoy tan bien. Entonces, al final lo que te concede, si realmente te permites, te das el permiso, es vivir con congruencia. Y vivir con congruencia significa, estoy haciendo realmente lo que creo y no estoy entrando en juegos de sociales ni en historias, ¿no? O sea, por poner un pequeño ejemplo, bien, creo que en esto de la reinvención se pone ahora, estamos destruyendo el viejo paradigma del trabajo por cuenta ajena y tal, todo esto, y ahí está como el gran enemigo, ¿no? Y es curioso como todavía hay mucha gente ahí inmersa, ¿no? Y yo sobre todo que estoy tan fuera de ahí, cuando entro ahí digo, ostras, ¿y cómo puede ser que todavía haya tanta gente aquí, ¿no? En este paradigma. Pero para confrontarlo resulta que ahora de repente nos vamos a otro. O sea, dejamos de ser borregos del anterior y ahora nos vamos al de trabajar con el portátil desde cualquier lugar del mundo como si ese fuera el verdadero éxito. No te va a dar éxito eso. Lo que te va a dar éxito es vivir como tú realmente Claro. quieres vivir. O sea, y es cierto, o sea, no vamos a negar que te va a dar libertades y te va a dar posibilidades. Genial. Si estás tan insatisfecho, busca una salida. Hay que ir dando pequeños pasos, aunque no sean los definitivos. Pero tener claro que entrar en ese nuevo paradigma no es la panacea, ni realmente es la solución definitiva. Es a lo mejor un paso intermedio, pero lo importante no es volver a hacerte ahora un borrego dentro de otro sistema, sino Totalmente. Es que tener... el tema no es si puedes estar viviendo con un portátil debajo de un cocotero, es si tú realmente quieres eso, ¿no? Y el tema es Sí, ponerte en ese espacio desde el que puedes decidir qué es lo que tú quieres, ¿no? Lo que decías efectivamente, tú antes, qué tipo de ser, ¿no? Qué tipo claro. de... Qué tipo de... Había un día... Escuchaba una entrevista de un corredor, de un runner, que se llama Kilian Jornet, que es mega Ujú. conocido, y él decía, o de hecho me parece que lo leí en una frase de sus libros, ¿no? Él decía, vivir en este mundo implica atarte a cadenas, ¿no? Atarte a cosas. El tema es elegir a qué cosas tú te quieres atar, ¿no? Ujú. Relacionándolo con el tema este que decías de la identidad, ¿no? Vivir en este mundo implica tener una identidad, ¿no? Pero el tema está en elegir libremente, o lo máximo de libremente posible, qué características de esta identidad tú quieres para ti, ¿no? Y cuáles no. Y vivir congruentemente con tus propias elecciones, ¿no? Claro, este mismo ejemplo, la metáfora la hago Con las camisetas. con la vestimenta. Es Sí, decir, sí, totalmente. tú puedes ir con un traje o puedes ir... O sea, lo que no nos gusta y lo que realmente nos hace sentir incómodo y no tiene sentido en nuestra sociedad es ir desnudo. O sea, desnudo sí que no podemos ir. Como tenemos que ponernos algo, vamos a ponernos algo que realmente nos siente bien y con lo que estemos cómodos, ¿no? Entonces, al final se trata de eso. Es decir, si yo, por ejemplo, te doy un ejemplo personal. Yo era una persona que de verdad era muy, muy aficionada a todo y muy interesada a todo lo que era la política.
sin tener una afiliación, porque nunca he sido afiliado a nada, yo he sido muy para todo, muy independiente, pero sí que me interesaba mucho. Y entonces, yo de qué me di cuenta? De que esa necesidad o esa etiqueta que yo me había puesto de una persona muy docta y muy documentada, al final lo que hacía era consumirme y me daba unos malos rollos y tenía siempre discusiones. Y dije, hacer puñeta, esto no me sienta bien. Pues prefiero ser un ignorante. O sea, recuerdo que tuve una conversación con una compañera de la universidad que no veía después de mucho tiempo y me decía, ya, pero es que entonces, si no te informas, es que eres un... Bueno, me informo de las cosas que me interesan. Entonces, al final yo creo que es eso, empezar a definir qué cosas realmente pues encajan conmigo, y cuando digo cosas, son personas y son ambientes y son... y tenemos que ser capaces de empezar a decir, vale, y si no lo sabemos, primero voy quitando los que sé que no, y segundo voy explorando nuevos. Yo, por ejemplo, con mis chicas queremos irnos a vivir al campo. Primero, antes de comprar la casa en el campo, primer paso, experimentar qué significa vivir en el campo. Vamos a experimentarlo, porque una cosa es la idea esa, que es siempre, en la mente siempre muy bonita, y luego vienen los bichos y las cosas que no son tan agradables. Bueno, vamos a experimentar, ¿no? Entonces, no tenemos lo que no tenemos que hacer nunca es quedarnos quietos por querer tener certezas de todo, porque no las vamos a tener nunca. Eso es así. Vivimos en plena incertidumbre permanente, y es pues una de las cosas interesantes de la vida, porque nos permite sorprendernos y nos permite tener esa ilusión todavía y ese entusiasmo que tienen los niños cuando están descubriendo el mundo, ¿no? Y para ir cerrando la entrevista, porque ya vamos un poco largo este tiempo, pero es súper interesante, la Que me verdad. enrollo mucho. No, no, pero es que no te quería cortar porque es súper interesante. Para terminar, te invito a que dejes volar un poco tu imaginación y me digas cómo te imaginas que sería un mundo donde las personas, o cada vez más personas, están abiertas a vivir ese proceso de reinvención, ¿no? ¿Cómo te imaginas que podría ser ese mundo? Hombre, yo la verdad que la visión de ese mundo me parece un mundo muchísimo más abundante a nivel energético, en el sentido de que si cada vez más personas están haciendo cosas o están viviendo, vamos a decirlo así, están viviendo de forma congruente, como que de algún modo nuestra energía, o sea, nuestra manera de relacionarnos con el mundo va a cambiar de tal manera que, bueno, pues vamos a hacer que la vibración, poniéndonos ya un poco en ese nivel un poco espiritual, ¿no? La vibración va a elevarse, y eso pues va a generar como mucha más felicidad, ¿no? Vamos a representarlo de esa manera. Yo creo que todos hemos experimentado esa sonrisa de un carnicero, de una tendera, ¿vale? Que sin tener el trabajo ese súper ideal y tal, ni sin vivir con un portátil en ninguna, nos ha transmitido vamos a definirlo muy coloquialmente, ese buen rollo Ujú. que nos ha alegrado el día. Coño, pues yo creo que es que eso, si lo trasladamos a que cada uno podamos vivir con ese buen rollo dentro, y que podamos transmitirlo a los demás, va a hacer que esté un lugar mejor. Sí que creo, y también te digo la verdad bien, que pensar en que todo el mundo va a hacer esa evolución es como algo realmente muy utópico. Ujú. Sí. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad, pues ya llevamos en este mundo mucho tiempo, y ya nos hemos demostrado que hay luces y sombras. Y creo que es necesario que sea así. Lo que sí que, y seguirá siendo así, lo que sí que es interesante para todo el que esté allá todo al otro lado es, bueno, yo a nivel individual puedo tomar elecciones que me permitan pues ir más hacia esa energía, o quedarme donde estoy. Y bueno, nada está bien ni nada está mal, ¿no? Simplemente son elecciones. Lo único que yo sí que, ya por concluir, a mí me gusta decir que el único miedo que te mueva sea el de que no te arrepientas nunca de no haber hecho
o de no haber vivido la vida que por lo menos pensabas que podía haber tenido. Que a lo mejor nunca alcanzas a tenerla, pero si no lo intentas, te va a quedar siempre con esa frustración. Pues lo dejamos con esta frase porque me parece que es la guinda del pastel para la charla que acabamos de tener. Álvaro, te agradezco muchísimo este rato compartido aquí. De verdad ha sido un placer para mí y espero que lo vaya a ser también para todos los oyentes de esta entrevista. Pues yo también lo espero. Para mí ha sido otro placer. Como ves, pues a mí sí que me apasiona lo que hago. Me tiraría aquí una hora más hablando contigo y nada, bueno, seguramente habrá más oportunidades para que Seguro, podamos seguir compartiendo. ¿Vale? Y un seguro. abrazo muy fuerte a los que estáis ahí al otro lado. Nada de miedo, nada de culpabilidades, nada de, o sea, enfocar el futuro con muchísima positividad, apoyaros de personas que os puedan ayudar, porque eso siempre es necesario, personas como Biel y como cualquiera de las personas que van a pasar por aquí. Y nada, muchísimo éxito en la vida. Wow. Chicos, a todos los que habéis escuchado esta entrevista, os agradezco este tiempo que habéis pasado aquí. Os recuerdo que justo debajo del vídeo vais a encontrar un botón en el que si clicáis vais a entrar en la ficha de Álvaro, vais a encontrar un poco de su historia y los links a su web, a otros recursos que os pueda ofrecer. Muchísimas gracias por este espacio compartido y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Y chao, chao, Álvaro. Chao. Adiós, que vaya bien.